Buenas tardes. Hoy vamos a abordar la primera sesión de imagenología torácica. Los objetivos de la sesión de hoy van a ser reconocer la anatomía imagenológica a través de las distintas técnicas de imagen, seleccionar el estudio de imagen adecuado con base en 5 escenarios clínicos, identificar hallazgos clave en algunas patologías y luego algunas nociones de interpretación asertiva de patología intrapulmonar. Con respecto a la anatomía, las técnicas de imagen que tenemos disponibles nos ofrecen una excelente correlación entre la anatomía macroscópica y la anatomía que ofrecen las distintas técnicas de imagen. Desde el punto de vista de la evaluación de parénquima pulmonar, la técnica ideal es la tomografía, que también podemos utilizar para evaluación de las estructuras del mediastino. Y la resonancia magnética, por su parte, es la técnica preferencial para evaluar patología mediastínica, preferentemente la cardíaca, y luego lo relacionado con la patología de la pared torácica. Como ven en este diagrama o en esta representación, en la fila superior tenemos un corte anatómico de pulmón derecho que nos permite identificar perfectamente los 3 lóbulos discriminados por las 2 cisuras, cosa que podemos identificar exactamente igual en un corte sagital de tomografía de tórax en ventana pulmonar. Igualmente la representación anatómica de un lobulillo pulmonar secundario que podemos ver perfectamente desde el punto de vista tomográfico, en este caso de un paciente con linfangitis carcinomatosa. No podemos llegar a la ultraestructura histológica, pero así como podemos discriminar la anatomía bronquial desde el punto de vista histológico, la tomografía nos permite hacer navegación endoluminal de la vía aérea, como en este caso que vemos la carina y distalmente ambos bronquios principales, y hacer una correlación anatomopatológica, como en este caso que vemos un corte histológico de un bronquiolo respiratorio y los alvéolos, con esta tomografía de tórax en ventana pulmonar que nos demuestra nódulos centrolobulillares en un caso de un paciente con neumonitis por hipersensibilidad. El primer estudio de imagen que generalmente utilizamos cuando evaluamos patología torácica es la radiología simple. Y en esta proyección posterior, para iniciar el abordaje anatómico, la primera recomendación es dividir imaginariamente el tórax en 2 secciones y hacer una evaluación bilateral y comparativa para evaluar cuando exista patología. En ese sentido, lo primero que examinamos es el parénquima pulmonar, representado aquí por la zona en amarillo, y para lo cual se sugiere que se haga una división en zonas cuando solo disponemos de una proyección para evaluar el parénquima pulmonar: una zona apical, una zona superior, una zona media y una zona inferior, cuyo límite inferior se extiende por debajo del diafragma, como ven aquí, los vasos pulmonares proyectados por debajo del límite frénico. La densidad radiológica del parénquima pulmonar representado en estas zonas incluye no solamente el espacio aéreo, es decir, los alvéolos, sino que además incluye el intersticio, los bronquiolos y las estructuras vasculares, y por esa razón la densidad no es negra absoluta. Desde el punto de vista radiológico, cuando contamos con 2 proyecciones, podemos, además de aproximarnos a la localización de las lesiones con base en las zonas, que son arbitrarias, definir su localización con base en los lóbulos pulmonares. Y para ello tenemos que ser conscientes de que si solo tenemos una proyección disponible, van a estar superpuestos los lóbulos pulmonares de cada uno de los lados. Y si evaluamos la proyección lateral, vamos a tener superpuestos un pulmón y el otro. Aquí representado en colores tienen lo relacionado al lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior del lado derecho, y en la proyección lateral ven representado el límite de la cisura horizontal y la cisura oblicua, que discrimina el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Con respecto al pulmón izquierdo, se superponen en la proyección posterior el lóbulo superior y el inferior, y discriminados por la cisura oblicua, en proyección lateral pudiésemos ubicar la patología
en el lóbulo superior o inferior dependiendo de su relación con la cisura. A continuación debemos evaluar la pleura, en este caso tienen representado lo que corresponde a las pleuras parietales, pero debemos evaluar los ángulos que describen con la pared del tórax y con el cardiomediastino. Con la pared del tórax se describen 4 ángulos costofrénicos, 2 anteriores y 2 posteriores de cada lado, y con respecto al mediastino se describen 2 ángulos cardiofrénicos, 1 de cada lado. Esos ángulos describen recesos virtuales que solamente están ocupados cuando existe patología. A continuación, evaluamos el diafragma, representado aquí con las líneas amarillas, y por supuesto el contenido visceral abdominal superior. Asimismo, debemos evaluar la pared torácica, dividida en estructuras óseas representadas por las costillas, la columna, el esternón, las clavículas, las escápulas y el húmero proximal, igualmente los planos grasos y musculares de la pared del tórax y, por supuesto, con respecto a las glándulas, en este caso esta femenina, las glándulas mamarias y en ocasiones los pezones que pueden representar problemas de interpretación cuando solo contamos con una proyección. En ese caso o en ese sentido, les presento este caso a una paciente de 60 años en el contexto de una mastectomía oncológica izquierda, razón por la cual la densidad de la zona media del tórax es asimétrica, igualmente la zona inferior, debido a la ausencia de la glándula mamaria izquierda y a la presencia de un implante heterólogo de reconstrucción en el hemitórax o en la pared del tórax del lado izquierdo. Eso debe tener absoluta certeza y lo ideal es evaluarlo en ambas proyecciones para evitar asumir que se trata de una patología intratorácica cuando lo que estamos viendo son cambios a nivel de la pared. A continuación evaluamos el mediastino, para lo cual utilizamos el modelo de 3 compartimientos como representado en esta proyección lateral, el mediastino anterior limitado por el esternón y por la hoja anterior del pericardio, el mediastino medio contenido entre las 2 hojas del pericardio y el mediastino posterior limitado en sentido anterior por el pericardio posterior y en sentido posterior por una línea imaginaria que se traza 1 centímetro por detrás de los cuerpos vertebrales dorsales. Con respecto al contenido mediastinal, lo primero que evaluamos es la vía aérea, aquí representada por la tráquea y los bronquios principales y segmentarios, y luego los hilios pulmonares, que por supuesto contienen no solo la vía aérea, sino las estructuras vasculares, neurológicas y ganglionares. Los hilios pulmonares en la radiología posteroanterior deben asumir una configuración cóncava con vértice medial. El hilio izquierdo puede estar hasta 1 centímetro más elevado que el derecho en condiciones fisiológicas, y por la relación que existe entre la arteria y el bronquio, en el lado izquierdo se puede ver un broncograma fisiológico debido a que el bronquio discurre anterior a la arteria pulmonar. A continuación evaluamos la configuración de las cámaras cardíacas y las dimensiones con respecto al diámetro máximo del tórax para establecer si existe cardiomegalia. Igualmente, estructuras vasculares del mediastino representadas por la aorta, la vena cava superior y los vasos pulmonares. Con respecto a los contornos cardíacos y las estructuras mediastinales que representan, el borde cardíaco derecho está constituido por el límite de la vena cava superior, el atrio o la aurícula derecha y la vena cava inferior. El contorno cardíaco del lado izquierdo está representado por el arco aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y en la proyección lateral, los contornos del cardiomediastino están representados en sentido anterior por el tronco de la arteria pulmonar izquierda y el ventrículo del lado derecho. Y en sentido posterior, por la aorta descendente torácica, la aurícula del lado izquierdo y el ventrículo del lado izquierdo. En sentido caudal se puede ver la reflexión de la vena cava inferior. Y ello es importante porque con respecto o con base desde el punto de vista radiológico al incremento de las dimensiones de estas estructuras, podemos tratar de aproximarnos a cuál es el origen de la patología del mediastino medio y posterior.
Hay algunas zonas que se llaman zonas ocultas o puntos ciegos de la radiología, en los cuales hay que hacer especial énfasis para evitar pasar por alto patología. Y está constituido básicamente por los vértices pulmonares, la zona retrocardíaca, que representa patología intrapulmonar, las pleuras y las cisuras, el esternón, la columna y el espacio subfrénico bilateral. Hago mención a continuación de que existen variaciones en el aspecto imagenológico del tórax que son inherentes al biotipo del paciente, a la proyección que se realiza y a la condición del paciente con respecto a su rotación y a su capacidad de inspiración. Aquí tenemos dos ejemplos de radiología completamente normales, pero que tienen una apariencia muy distinta a las que hemos visto hasta ahora. El primer caso es de un paciente masculino de 50 años que consulta posterior a un accidente automovilístico. Esta es una proyección anteroposterior de tórax en decúbito supino. El paciente no realiza, por supuesto, una inspiración adecuada y por la técnica radiológica hay un aumento en la configuración del mediastino que es exclusivamente inherente a la distancia que existe entre el paciente y el receptor de imagen y no a una verdadera patología mediastinal. Este caso fue confirmado por tomografía y no había lesiones intra ni extrapulmonares. Igualmente, en este otro caso, de un paciente masculino de 65 años que consulta posterior a una caída de una terraza, el estudio radiológico se realiza igualmente en una proyección posterior en decúbito supino y el hallazgo cardinal es que existe una asimetría de volumen de ambos hemitórax con una aparente mayor densidad radiológica del lado derecho. Sin embargo, eso no traduce una patología, sino que es efecto de que el paciente está rotado, de que es un paciente obeso, con pobre inspiración radiológica, y por ende no hay una patología real que justifique los hallazgos, todo es artefactual o secundario a la posición del paciente, a la proyección radiológica y a su biotipo. La otra técnica imagenológica que tenemos disponible para evaluar el tórax es la tomografía. En este caso vamos a ver una tomografía de tórax con administración de contraste endovenoso en ventana mediastínica, donde tienen representado en colores los distintos compartimientos del mediastino, en este caso con base en el modelo de 4 compartimientos. Señalado en amarillo está representado el contenido del mediastino superior, caudalmente en anaranjado el mediastino anterior, en sentido posterior el mediastino medio en verde y por último el mediastino posterior señalado en color azul. Básicamente la tomografía nos permite discriminar en forma tridimensional todas las estructuras que componen los distintos compartimientos del mediastino y definir cuál es el origen de la patología. Asimismo, la tomografía nos permite hacer evaluación no solo de las vísceras mediastinales, sino además de las cadenas ganglionares que discurren en el tórax. En ese sentido, en esta tomografía de tórax posterior a la administración de medio de contraste endovenoso y en ventana mediastínica vamos a ver diagramadas las cadenas ganglionares de craneal a caudal, las cervicales inferiores, a continuación las paratraqueales superiores, la prevascular y retrotraqueal, en sentido caudal, las paratraqueales inferiores y la paraórtica, luego la subaórtica, las cadenas iliares y en sentido más caudal, las interlobares. Igualmente, en sentido caudal y posterior, la cadena paraesofágica y los ganglios relacionados con el ligamento pulmonar bilateral. Eso tiene especial utilidad en el contexto de la patología oncológica. La tomografía, a diferencia de la radiología simple, nos permite ubicar la patología ya no solo en zonas, si tenemos una sola proyección, o en lóbulos pulmonares si tenemos 2 proyecciones, sino que nos permite precisar cuál es el segmento afectado. En este caso vamos a ver representado los segmentos del lóbulo superior bilateral, en el lado derecho, segmento anterior, segmento apical y segmento posterior, en el lado izquierdo 5 segmentos, segmento anterior, segmento ápico posterior, y en sentido más caudal, segmento superior e inferior de la língula. En el lado derecho, en el pulmón derecho, tenemos además el lóbulo medio con sus segmentos medial y lateral, y el lóbulo inferior bilateral es bastante especular, tiene 5 segmentos, el segmento apical,
y luego el segmento medial, anterior, lateral y posterior, que es común a ambos pulmones. Con respecto a las adquisiciones tomográficas, generalmente la primera evaluación que hacemos en tomografía es una adquisición sin administración de medio contraste que podemos evaluar en dos ventanas. Esta primera imagen que estamos viendo corresponde a una ventana mediastínica, que es la ventana que utilizamos para evaluar todas las vísceras del mediastino, pero también las partes blandas de la pared del tórax. Así como vimos en el encéfalo, tenemos disponible otra ventana para evaluar la médula ósea, que no se discrimina satisfacción en esta ventana, que es la que usamos también para evaluar la indemnidad de las vísceras del lumen superior. Los estudios de tórax por tomografía deben extenderse por lo menos hasta el nivel renal medio para garantizar la inclusión de las glándulas adrenales, sobre todo cuando estamos evaluando neoplasias pulmonares. La otra ventana que tenemos disponible es la ventana que se utiliza para evaluar el parénquima pulmonar, y es aquí donde vamos a discriminar la patología alveolar e intersticial. En este caso podemos ver perfectamente las cisuras e identificar cada lóbulo o segmento. Vemos también la vía aérea con perfecta definición en toda la extensión del tórax. En la adquisición simple se pueden hacer otras dos reconstrucciones, aparte de las multiplanares, sagitales y coronales que ya conocemos, que son la construcción en mínima intensidad de proyección, que es esta imagen que estamos viendo en este momento, que básicamente nos permite evaluar la patología del espacio aéreo. Fíjense que aquí no discriminamos el intersticio, no vemos a satisfacción los contornos de la vía aérea. Básicamente lo que estamos viendo es el espacio aéreo con todo lo demás atenuado, y esto es ideal para evaluar patología del tipo enfisema o dilataciones anormales de la vía aérea. Y el otro algoritmo de reconstrucción es el de máxima intensidad de proyección, que es el que vemos a continuación, que generalmente adquirimos por la administración de medio de contraste y que es el ideal para reconstruir las estructuras vasculares. Generalmente cuando solicitan estudios con sospecha de trastornos de ventilación-perfusión o de tromboembolismo pulmonar, este algoritmo de reconstrucción es útil para evaluar si en efecto existe la patología. La otra opción que tenemos es hacer la adquisición posterior a la administración del medio contraste, y en ese sentido tenemos dos posibilidades: hacer una adquisición convencional o hacer una adquisición angiográfica, dependiendo de cuál sea la indicación del estudio. En este caso, una evaluación posterior a la administración del medio de contraste nos permite identificar el realce de las vísceras o de las lesiones patológicas que haya en la pared, en el pulmón o en el mediastino, pero mucho más importante, nos permite identificar el llenado de las estructuras vasculares, reconocer que no hay defectos o variantes anatómicas u otra patología intracardíaca o aórtica relacionada básicamente con aneurismas o disecciones. Por su parte, la resonancia magnética básicamente en tórax está indicada para evaluar mediastino, cámaras cardíacas, algunas patologías mamarias seleccionadas y patologías que infiltran la pared del tórax. En este caso, vemos las secuencias habituales de una resonancia magnética cardíaca que nos permite evaluar no solo morfología, sino además función, es decir, contractilidad cardíaca, al menos sin contraste, para discriminar si existen algunas variantes anatómicas o patologías congénitas o adquiridas de las cámaras cardíacas. Muy superior a la tomografía con respecto a la evaluación cardíaca, la resonancia magnética. Otro contexto de evaluación u otra indicación, como les comentaba, es la evaluación de patología mamaria glandular seleccionada y casi con absoluta indicación la evaluación de la indemnidad de las prótesis mamarias, como en este caso. Podemos verificar que las prótesis estén indemnes, que no haya migración de material, y eso tiene utilidad en su práctica cuando hay sospecha de síndromes inmunomediados relacionados con ruptura y migración del contenido protésico.
Además, por resonancia magnética podemos hacer también estudios angiográficos sin y con administración de medio de contraste, como en este caso, que demuestra una duplicación del arco aórtico, y también la evaluación de patología de pared torácica y del esternón, como en este caso de un paciente masculino de 50 años con un linfoma difuso de células B que presenta una masa que invade los espacios intercostales bilaterales, que infiltra el músculo pectoral mayor del lado izquierdo y asimismo el borde izquierdo del esternón, todo representado por infiltración de su patología de base. Con respecto a la selección del estudio de imagen adecuado para evaluar parénquima pulmonar, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy, vamos a usar las mismas referencias que hemos usado para sesiones previas y con contextos clínicos distintos. El primero de ellos es en un paciente que consulta por disnea crónica de origen no cardiovascular. Cuando no sabemos cuál es la etiología, solo sabemos que no es de origen cardiogénico o es un paciente con EPOC, el primer estudio debe ser una radiología simple. Con base en los hallazgos en esa radiología simple, luego podemos escalar a tomografía. Igualmente válido para cuando se trate de disnea relacionada con patología de la vía aérea grande, iniciamos por radiología simple y luego hacemos una tomografía simple en principio que puede incluir exploración endoluminal de la vía aérea. Cuando se trata de enfermedad pulmonar intersticial, la técnica indicada es una tomografía, pero ahora con un algoritmo de alta resolución que deben indicar en su solicitud. Eso implica que el espesor de corte que adquirimos es mucho menor y que nos permite evaluar el intersticio pulmonar a satisfacción. En el caso de que se trate de patología pleural o de la pared torácica, la causa de la disnea, la evaluación inicial debe hacerse por radiología simple y a continuación una tomografía con contraste endovenoso. Y cuando se trate de una disfunción frénica, se inicia con una radiología simple y a continuación se hace una evaluación dinámica con fluoroscopia. En el caso de un paciente inmunocompetente que consulta por enfermedad respiratoria aguda, si el examen físico es normal, solo está indicado hacer una radiología simple en 2 proyecciones. Cuando el examen físico sea anormal o el paciente tenga otros factores de riesgo, iniciamos por una radiología simple y si los hallazgos no son concluyentes, avanzamos a una tomografía de tórax simple. Cuando se trate de una neumonía complicada, evidente en el estudio radiológico, si existe un derrame pleural complejo o un absceso, está justificado que hagamos tomografía con contraste endovenoso. Las crisis asmáticas no complicadas no tienen indicación de estudio imagenológico, solo si hay sospecha de neumonía o neumotórax debemos hacer inicialmente una radiología simple en 2 proyecciones. Cuando se trate de una exacerbación de EPOC no complicada, la radiología simple debería ser suficiente. Cuando exista asociado dolor torácico, fiebre, leucocitosis, insuficiencia cardíaca o el paciente tenga antecedentes de enfermedad arterial coronaria, iniciamos la evaluación con radiología simple, a continuación una tomografía de tórax simple y solo si existe sospecha de compromiso vascular, agregamos contraste endovenoso. En el caso de un paciente inmunocomprometido que consulta por enfermedad respiratoria aguda, con tos, disnea, dolor torácico o fiebre, inicialmente hacemos radiología simple en 2 proyecciones y si no precisamos la etiología o el compromiso no coincide con la clínica del paciente, avanzamos a una tomografía en fase simple. Si la radiología inicial es anormal, hay opacidades múltiples, difusas o confluentes, debemos avanzar a una tomografía con técnica de alta resolución. Y si la radiografía es anormal y existe además sospecha de que la causa de la patología no es infecciosa, porque puede ser una patología inducida por drogas, tratarse de edema pulmonar, de una neoplasia, hemorragia alveolar o un tromboembolismo, debemos hacer un estudio tomográfico y con base en el hallazgo de la radiología y la sospecha clínica que tengamos, decidiremos si se hará con técnica de alta resolución o si se hará un estudio angiotomográfico para descartar tromboembolismo. Con respecto a las radiologías torácicas de rutina, solamente está indicada formalmente en 2 contextos. Uno, en el caso de que haya una sospecha de enfermedad cardiopulmonar aguda o inestable con base en el interrogatorio o en el examen físico del paciente.
Y el segundo caso es en el contexto preoperatorio cuando se trata de un paciente de alto riesgo, es decir, un paciente mayor de 70 años que va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo y cuya historia y examen físico sean equívocos. Para todo lo demás, no está indicado hacer estudios radiológicos de rutina. La otra indicación controversial es en los pacientes ingresados en UCI. Solamente al momento de admisión o traslado, cuando tenga deterioro clínico o posterior a la colocación de un tubo endotraqueal, de un tubo entérico o pleural o de un catéter venoso central, está indicado hacer un estudio radiológico para primero evaluar el estatus inicial del paciente, precisar cuál es la causa del deterioro clínico y demostrar si existen complicaciones inherentes al procedimiento. Si el paciente está estable, no hay cambios en el examen físico o se acaba de retirar alguno de los dispositivos, no se justifica hacer ningún estudio de imagen si no hay cambios en el estado clínico del paciente. Avanzamos a la identificación de hallazgos clave en imagenología torácica y para ello les propongo este modelo de análisis sistemático. En primera instancia, evaluar el parénquima pulmonar, a continuación la pleura, sus ángulos y las cisuras, el diafragma, el esqueleto, las partes blandas y las vísceras del hemiabdomen superior, a continuación el mediastino, comprendido en la tráquea y los bronquios, el corazón, la aorta, la vena cava, los vasos pulmonares y las cadenas ganglionares. Recordar siempre los puntos álgidos o las áreas que con frecuencia olvidamos evaluar en la radiología simple para garantizar que no omitamos ninguna patología. Vamos a avanzar ahora al análisis de los casos clínicos. El primero de ellos corresponde a un paciente masculino de 25 años que consulta por tos y fiebre y con base en este estudio de imagen les pregunto qué demuestra el estudio radiológico. Una atelectasia, un patrón reticular bilateral, un enfisema pulmonar o un consolidado lobar superior derecho. Ok, controvertido. Atelectasia, patrón reticular o consolidado lobar superior derecho. Vamos a ver el caso. El paciente se evaluó inicialmente en radiología de tórax en dos proyecciones, posterior anterior y lateral. El hallazgo relevante cuando hacemos la evaluación comparativa del parénquima pulmonar del lado derecho y del lado izquierdo con el esquema que les propuse es que existe un incremento de la densidad radiológica en la zona superior del parénquima pulmonar del lado derecho cuando hacemos la evaluación correlativa con la proyección lateral. Eso se ubica en sentido posterior y anterior a la cisura oblicua. Eso quiere decir que la patología está en el lóbulo superior del lado derecho y aquí la ve perfectamente limitada por la cisura horizontal. El contorno superior es irregular y además vemos en su interior broncograma aéreo, razón por la cual radiológicamente esto corresponde a un consolidado del lóbulo superior derecho o consolidado lobar superior derecho, que en el contexto de un paciente masculino de 25 años con tos y fiebre, planteamos que probablemente esté en relación con una neumonía lobar. Recordar que la manifestación radiológica de consolidado no es equivalente a etiología infecciosa, patología de origen traumático como las contusiones pulmonares, patología de origen neoproliferativo como el carcinoma broncoalveolar, pueden tener una presentación imagenológica de consolidado sin ser neumonía. En este caso, con base en el contexto clínico del paciente, ese es el planteamiento. Sin embargo, recordar que todo consolidado no corresponde a una patología infecciosa pulmonar. Avanzamos al siguiente caso de un paciente masculino de 50 años que recibió un trasplante de médula ósea por un linfoma. Consulta ahora por disnea, tos y fiebre y con base en la radiología les pregunto, los hallazgos son compatibles con quistes, metástasis tabicadas,
consolidado multifocal o metástasis en bola de cañón. Metástasis en bola de cañón. Muy bien, vamos a ver el caso. Les recuerdo, es un paciente masculino de 50 años en el contexto de un trasplante o post-trasplantado de médula ósea por un linfoma de células del manto. Consulta por disnea, tos y fiebre. El primer estudio indicado es una radiología simple en 2 proyecciones que demuestra que hay múltiples áreas de incremento de la densidad radiológica u opacidades multifocales de contornos poco precisos en el parénquima pulmonar bilateral. Algunas de ellas demuestran áreas néumicas probablemente relacionadas con alveolograma, cosa que confirmamos en la proyección lateral. No hay incremento de la configuración mediastinal y ven que es una proyección pobremente inspirada, probablemente por la patología intrapulmonar y por la disnea del paciente. Además de eso, vemos proyectado en el hemitórax del lado derecho un catéter que corresponde a una cánula por la cual el paciente está recibiendo oxigenoterapia. Generalmente, vamos primero a ver el estudio tomográfico y después les comentario. Con base en ese estudio radiológico, por haber afección alveolar multifocal, está absolutamente indicado hacer tomografía, que es el estudio que vemos ahora en ventana de parénquima pulmonar. Cuando avanzamos caudalmente, corroboramos los hallazgos, tenemos incremento de los coeficientes de la atenuación del parénquima pulmonar, bilateral multifocal, predominantemente distribución peribroncovascular, con 2 patrones tomográficos, un vidrio esmerilado y otro de consolidado. No tiene una distribución lobar como el caso anterior, en este caso es peribroncovascular, multifocal y bilateral, y en los lóbulos inferiores tenemos algunas zonas de atelectasias laminares. En la evaluación de la ventana mediastínica, corroboramos que no hay alteración de la configuración del cardiomediastino, tampoco hay adenopatías y en el hemiabdomen superior no hay patología relevante. Razón por la cual, desde el punto de vista imagenológico, estos hallazgos son compatibles con patología alveolar, que en este caso asume un patrón de neumonía criptogénica organizada, no es un consolidado lobar, tampoco son metástasis en bola de cañón, que generalmente asumen una morfología redondeada de contornos perfectamente definidos, que no es lo que vemos en este estudio de imagen, y para el patrón de diseminación de esta neoplasia tampoco coinciden y no hay hallazgos cardinales en las vísceras del hemiabdomen superior ni en los ganglios del mediastino. El siguiente caso corresponde a un paciente masculino de 60 años que consulta por tos y peso de 5 semanas de evolución. Con base en este estudio radiológico les pregunto, ¿se trata de una masa cavitada en el lóbulo superior derecho, de un neumotórax apical derecho, de un reforzamiento iliar derecho o todas las anteriores? Masa cavitada en el lóbulo superior derecho y todas las anteriores. Muy bien. Aprovechamos el inciso para decir que el término reforzamiento iliar no tiene ninguna traducción patológica, no es un diagnóstico imagenológico, no tiene traducción fisiopatológica ni anatomopatológica, es un error aprendido. Vamos a ver el caso para responder la interrogante. En este caso, con base en la clínica, el primer estudio absolutamente indicado era una tomografía de tórax en 2 proyecciones, que es la que vemos a continuación. Cuando hacemos la evaluación comparativa del parénquima pulmonar bilateral, queda absolutamente claro que hay un incremento de la radiológica o una radioopacidad, en este caso de contornos definidos, que en esta única proyección ocupa básicamente la zona superior y media
del pulmón derecho, cuando evaluamos la proyección lateral, vemos que está caudalmente limitada por la cisura horizontal y en sentido posterior por la cisura oblicua, razón por la cual está en el lóbulo superior del lado derecho, y en su aspecto apical describe un nivel con una imagen craneal néumica, que es justo lo que vemos por encima de la proyección de la clavícula, y que si afinamos la visión nos damos cuenta de que tiene un contorno lateral que no está en relación con el espacio pleural, razón por la cual la patología es intrapulmonar y se trata, pues en principio por sus dimensiones, de una masa con un componente néumico, es decir, de una masa cavitada. Para poder caracterizarla, se hizo a continuación un estudio tomográfico. Vamos a evaluar inicialmente la ventana pulmonar, corroboramos que existen imágenes néumicas dentro de la lesión del lóbulo superior del lado derecho, y en sentido caudal vemos que el contorno solo es preciso en relación con la cisura, luego es irregular y que hay otros alvéolos afectados con patrón de consolidado en sentido anterior. La evaluación de la ventana mediastínica en fase tardía, posterior a la administración del medio de Conté, demuestra que existen áreas de menor atenuación dentro de la lesión, razón por la cual hay áreas de licuefacción dentro de la lesión y hay algunas adenopatías en el mediastino. No se constata la presencia de derrame pleural u otra lesión asociada. En este caso, se realizó un lavado broncoalveolar donde se obtuvo Streptococcus agalactiae positivo. 4 semanas posterior a la antibiótico-terapia se realizó un estudio radiológico control que demuestra disminución de las dimensiones del consolidado, cavitado o de la neumonía necrotizante por estreptococo, y hago la acotación en este caso de que existe una disociación reconocida entre la evolución satisfactoria de la clínica y de la radiología en los pacientes posterior al tratamiento, sobre todo en el contexto infeccioso. Por esa razón, hacer controles radiológicos precoces no suele aportar información porque existe persistencia del hallazgo radiológico a pesar de que clínicamente el paciente está muchísimo mejor y probablemente sus laboratorios también. El límite que normalmente manejamos es de 4 a 6 semanas después de culminar el tratamiento para demostrar satisfactoriamente la resolución de los procesos infecciosos y no sobretratar a pacientes por la persistencia descrita y esperada de los hallazgos radiológicos en este caso. El siguiente caso corresponde a una paciente femenina de 19 años que consulta con disnea y refiere ser portadora de una patología autoinmune. Con base en esta imagen tomográfica coronal en ventana pulmonar, les pregunto, la demostración es de una patología intersticial con patrón reticular fino, de una patología alveolar con patrón en vidrio esmerilado, de un derrame pleural izquierdo, o vemos todas las anteriores. Patología intersticial, patología alveolar. Muy bien, vamos a ver el caso. En esta ocasión, como corresponde, con base en la clínica del paciente, el primer estudio que se realiza es una radiología, en este caso una única proyección anteroposterior por la condición clínica de la paciente. Vemos que hay una pobre inspiración, probablemente relacionada con el tipo de proyección y con la condición clínica de la paciente. Además, demostramos que hay un catéter de acceso venoso central en la vena yugular, en la vena cava superior. Y con respecto a la evaluación del parénquima pulmonar, cuestionablemente un incremento de la densidad radiológica en la zona inferior del lado derecho, razón por la cual, en vista de que la radiología no justifica del todo la clínica de la paciente, se hace un estudio tomográfico. Vamos a evaluar inicialmente la ventana pulmonar, que demuestra un extenso incremento de los coeficientes de atenuación alveolares con patrón en vidrio esmerilado, bilateral, predominantemente
central y peribroncovascular con algunas áreas periféricas en prácticamente el parénquima pulmonar bilateral. Evaluamos a continuación la ventana mediastínica, donde demostramos el catéter de acceso venoso que ya habíamos descrito en el estudio radiológico. No hay adenopatías en el mediastino, no hay cardiomegalia ni derrame pericárdico, tampoco derrame pleural ni patología en las vísceras del hemiabdomen superior. En este caso, con base en los hallazgos de la tomografía de tórax, de que se trata de una patología alveolar bilateral y difusa con patrón en vidrio esmerilado, el planteamiento es de una hemorragia alveolar, en este caso en la paciente que tiene síndrome de Gutt-Pasteur. Este caso corresponde a una paciente femenina de 45 años que consulta por dolor simétrico en hombros y caderas, disnea, cianosis y tos. Con base en esa imagen tomográfica coronal en ventana pulmonar, les pregunto, vemos patología intersticial con patrón reticular peribroncovascular, patología alveolar con patrón en vidrio esmerilado y consolidado, bronquiectasias varicosas o todas las anteriores. Patología intersticial, todas las anteriores. Efectivamente, hay de todo en este estudio. Patología alveolar, patología intersticial y patología de la vía aérea. En este caso solamente tenemos disponible el estudio tomográfico. Vamos a ver la ventana pulmonar en plano axial, de cranela caudal. En primera instancia vemos que hay engrosamiento del intersticio predominantemente alrededor de vasos y bronquios, razón por la cual se describe como peribroncovascular. Los coeficientes de atenuación del parénquima pulmonar son anormales, predomina el patrón en vidrio esmerilado, sin embargo hay áreas de consolidado y hay incremento o diámetro de la vía aérea con una morfología arrosariada, que es lo que define la presencia de bronquiectasias varicosas que predominan en los lóbulos inferiores. Asimismo, hay dos lesiones quísticas de localización centrilobulillar y subpleural en el pulmón del lado derecho, y con base en esa combinación de hallazgos se plantea desde el punto de vista imagenológico que se trata de una neumonía intersticial no específica. En este caso, la paciente tenía anticuerpos antisintetasa positivos, razón por la cual la causa de la neumonía intersticial no específica es un síndrome antisintetasa, que compromete el espacio alveolar con patrón en vidrio esmerilado y consolidado, el intersticio pulmonar con engrosamiento reticular y la vía aérea demostrado en las bronquiectasias, en este caso que asumen morfología varicosa. El siguiente caso corresponde a un paciente masculino de 50 años que consulta con disnea y tos crónica. Con base en esa imagen radiológica les pregunto, el hallazgo es consolidado multifocal multilobar bilateral, patrón intersticial reticular bilateral, neumoperitoneo o todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, vamos a revisar el caso. El estudio inicial fue realizado por la dificultad del paciente únicamente en proyección única y además de eso, en proyección anteroposterior única, y además de eso en inspiración máxima, que es lo que tenemos señalado en el borde superior del estudio. Lo relevante en este caso es que existe, a pesar de estar en inspiración máxima, una disminución de volumen pulmonar bilateral y un incremento de la densidad radiológica que se dispone preferentemente alrededor de las estructuras bronquiales y adopta una morfología en red, razón por la cual se trata de un engrosamiento intersticial que cursa con disminución de volumen pulmonar sin demostrarse
patología alveolar ni alteración de la configuración del mediastino. Adicionalmente, hay distensión de las vísceras néumicas predominantemente en el hemiabdomen superior del lado izquierdo, pero no hay signo compatible con aire libre en el peritoneo, razón por la cual no hay neumoneo. Desde el punto de vista tomográfico, la representación es muy diversa. En primera instancia tenemos filas de quistes subpleurales que representan destrucción del espacio aéreo en los lóbulos superiores e inferiores, con patrón de panal de abejas o de panalización. Tenemos asimismo engrosamiento extenso del intersticio, predominantemente subpleural y peribroncovascular, con asociado un incremento de los coeficientes de atenuación del parénquima pulmonar con patrón en vidrio esmerilado y algunas áreas quísticas de mayor volumen. En este caso, la suma de patrones pudiese resumirse como de panalización y áreas de empedrado que demuestran igualmente afección del componente alveolar, que no es tan evidente en la radiología, y del componente intersticial, que es el que es claramente identificable desde el punto de vista radiológico, y que son compatibles con un patrón de neumonía intersticial usual, en este caso secundaria a artritis reumatoide. Con respecto a algunas nociones para interpretar asertivamente imágenes de patología intrapulmonar, yo les propongo que hagan un abordaje anatomopatológico o fisiopatológico para tratar de ser lo más asertivos posibles. En ese sentido, la patología alveolar tiene dos grandes representaciones: la telectasia, que representa el colapso del espacio aéreo, y la ocupación del espacio aéreo, que puede ser de múltiple naturaleza. Está representada imagenológicamente por el patrón en vidrio esmerilado, que puede ser focal, difuso o alterno con áreas sanas, y en ese caso se llama mosaico. El patrón de consolidado, que no nos permite discriminar estructuras broncovasculares, o puede representarse también en nódulos y masas, como veremos en la siguiente sesión. Con respecto a la patología intersticial, las manifestaciones pueden ser reticulares o nodulares. El patrón reticular generalmente representado por el edema pulmonar, las neumonías intersticiales y la fibrosis pulmonar, y la representación nodular relacionada con carcinomatosis, neumoconiosis o sarcoidosis. Y finalmente la patología mixta, que compromete el espacio aéreo y el intersticio pulmonar, cuyo patrón tomográfico es el empedrado, que generalmente vemos en edema pulmonar, proteinosis alveolar y neumonías intersticiales. Con eso culmina la sesión de hoy. En la siguiente sesión vamos a ver el segundo bloque de patología torácica. Por favor, háganme saber a través del chat o levantando la mano si tienen alguna pregunta. Dime, Lynn, si quieres puedes activar tu micrófono o hacer la pregunta a través del chat, como gustes. ¿Me escuchas, Lynn? Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla a través del chat o activas tu micrófono en la barra inferior y la haces por esa vía, como prefieras. ¿Alguien más tiene preguntas? Adelante, Victoria.
Ajá, Lynn pregunta, no identifiqué bien las bronquiectasias varicosas. Dame un segundo para volver a la imagen y mostrártelas. La dilatación de la vía aérea en una sola imagen es complicada de evaluar porque lo ideal es seguir el trayecto de la vía aérea para demostrar que en efecto se trata de una dilatación de la vía aérea y no del caso contrario, que pueden ser lesiones quísticas intrapulmonares. Permíteme compartir aquí un segundo para mostrarte. En este caso, en la proyección coronal, quizás en el lóbulo inferior del lado izquierdo puedes ver que esta estructura tubular serpinginosa está relacionada con la bifurcación dicotómica de los bronquios y por ende se trata de una dilatación anormal de la vía aérea que con base en la deformación de la pared puede tener tres morfologías. Una cilíndrica, donde simplemente las paredes son indemnes, pero el diámetro bronquial está aumentado. Una varicosa, como en este caso, que la indemnidad de las paredes no es total y por esa razón asumen esta morfología serpinginosa, no es el trayecto bronquial liso típico. Y finalmente, la quística, donde la dilatación es tan severa que se ven quistes abigarrados que constituyen vía aérea con paredes absolutamente anormales. Esas son las bronquiectasias varicosas. Déjenme regresar, que sé que hay otra pregunta. Déjame saber, Lynn, si queda contestada tu pregunta. A ver, Victoria, no me quedan claras las diferencias entre patrón intersticial versus el alveolar. Ok. No es sencillo en principio identificarlo. Con respecto a la localización, desde el punto de vista radiológico, suele ser muy complejo. La tomografía es la técnica que preferimos para hacer esa discriminación y básicamente, eh, como la tomografía nos permite evaluar la ultraestructura del lobulillo pulmonar secundario, si la patología está en el límite del intersticio, sabemos que es intersticial. Si la patología está en el espacio aéreo, sabemos que es alveolar. Otra de las cosas que incluso únicamente nos puede ayudar a hacer esa discriminación es el hecho de que la patología alveolar, como saben, por la configuración anatómica de los poros de Kohn y los canales de Lambert, no tiene un límite físico. Eso quiere decir que si la patología está dentro del alveolo, puede distribuirse o difundirse al resto de los alveolos adyacentes y por esa razón la patología alveolar en algunas ocasiones, sobre todo cuando se trata de patología infecciosa o hemorragia, no tiene contornos precisos, distinto a lo que pasa cuando la patología es de origen neoproliferativo. Permíteme un segundo compartir para demostrártelo con una imagen. Desde el punto de vista radiológico, la representación de la patología intersticial siempre se ha eh, difundido, por decirlo de alguna manera, como una red, es decir, como si tú al parénquima pulmonar le colocaras una red encima y esa es la apariencia que adopta, a diferencia de la patología alveolar, que refieren de forma muy prosaica como opacidades o áreas algodonosas, que simplemente lo que representa es que los contornos no son precisos porque no hay límite físico entre los alvéolos, a excepción de que la patología contacte la cisura, como vimos en el consolidado lobar, que sí tiene un contorno perfectamente preciso. Fíjate en esta imagen en ventana pulmonar,
sobre todo hacia la periferia o en relación con las cisuras. En este caso, por ser una adquisición convencional y no haber patología, nos cuesta identificar el intersticio porque en condiciones normales su espesor no permite que lo veamos a satisfacción. En la periferia, quizás en relación a algunos vasos, podemos asumir pues que ahí hay intersticio peribroncovascular, sin embargo no está engrosado. Y todo lo que vemos representado por las áreas hipodensas, que fíjate que no son exactamente idénticas a la luz aérea, porque aquí hay mucho más que solo espacio aéreo, es decir, hay vasos, hay intersticio, hay todo el contenido del intersticio, en el sentido de fibras de colágeno y otros tejidos que producen mayor atenuación, pero en general todo lo que está distribuido alrededor de los bronquiolos terminales y de sus vasos acompañantes es espacio aéreo y es el asiento de la patología alveolar. A diferencia del intersticio, que se distribuye en tres compartimientos, uno subpleural, uno peribroncovascular y el otro que discrimina los lobos pulmonares secundarios entre sí, que se llama interlobulillar. Por favor, déjame saber si eso contesta tu pregunta. Entiendo que es una discriminación compleja que no espero que hagan con solamente una sesión, pero en principio esa es la teoría que hay detrás. Vale, no hay de qué, Lynn. Perfecto, no hay de qué, Victoria. De acuerdo. Si no hay más preguntas, pues que pasen feliz tarde y nos vemos en la siguiente sesión con el segundo bloque de tórax. Muchas gracias a ustedes. Para servirles.